Siendo a todas las personas que nos escuchan. Y queremos, amados hermanos, comenzar el tiempo de predicación, pero más que una predicación, una enseñanza para que podamos en estos tiempos abrazar la visión de Dios. Amén. Y yo les decía en la mañana a los hermanos, hay un tiempo de aprender. Ahí estuvimos el otro día con el pizarrón y con las notas y viendo la historia y todo. Hay tiempo para predicar, para escuchar la palabra, ¿verdad? Aquí. Hay tiempo también para ir a evangelizar, para tocar puertas, para estar en los lugares públicos, pero también hay un tiempo de intimidad con Dios. Y ese tiempo de intimidad con Dios es muy valioso, porque ese tiempo de intimidad con Dios va a sostener tu tiempo público en el estudio bíblico, en la predicación de la palabra, en el evangelismo. Amén. Por eso el Señor dice que cuando tú lo busques en lo reservado de tu habitación, amén, ahí el Señor va a escuchar y te va a respaldar en lo público. Amén. Así que Él está hablando de un tiempo de bendición especial, más allá de una forma religiosa. Por la mañana hablábamos acerca de eso también, que muchas religiones no forman creyentes que luego se conviertan en discípulos del Señor, sino que están generando religiosos, más religiosos, más religiosos. Y a veces no se nota mucho. ¿Sabe por qué no se nota mucho? Cuando tú no notes la religiosidad, amado hermano, no es porque no hay que estar juzgando, sino que es que tal vez también tenemos esa forma religiosa de ver las cosas de Dios. Y entonces, como estamos metidos en términos religiosos, en palabras religiosas, en actitudes religiosas, en situaciones religiosas, con una vida religiosa, nos olvidamos un poco de lo que es esa intimidad, esa relación personal con Dios, que hoy es tiempo de empezar a rescatar. Amén. Así que a partir de este día estaremos trayendo mensajes que tengan que ver con esa identidad. Hace rato alguno de los hermanos hablaba acerca de identidad. Amén. Y no podemos nosotros caminar como hijos si no entendemos primero la naturaleza de nuestro Padre. Amén. Y lo que es ser hijo de Dios. Tenemos que entender esos dos conceptos. Y como les decía en la mañana, cuando estamos viendo las fiestas, amén, del Señor, las 7 fiestas, que nosotros debemos de experimentar de manera personal cada una de esas fiestas, también nosotros tenemos que experimentar el ser un hijo de Dios. Que tú sepas que hay adopción, ya tienes la información de que alguien puede adoptar, eso no te hace hijo. ¿Sabes? Hay personas que saben mucho de la adopción, que saben mucho de lo que es el padre, de lo que es un hijo, pero no lo experimentan. Y Dios quiere, amado hermano, que en estos tiempos estemos llegando a ese punto. Creo que esta iglesia hemos estado buscando el rostro de Dios. Amén. Claro, usted viene aquí el lunes, el domingo, perdón, el miércoles también, pero en el martes, amado hermano, cuando venimos el martes, ahí es tiempo de clamor y es tiempo de intimidad con Dios y es tiempo de derramar su corazón delante de Dios. Así que yo le invito que también vengan los martes a la oración. Amén. Sé que estos días ha estado haciendo un poco de frío, pero Dios nos quiere llamar a esa intimidad con Él. Amén. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es allanando el camino. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Amén. Padre maravilloso, en esta hora damos a ti la gloria, damos a ti la honra, damos a ti la alabanza. Queremos pedir, Señor, tu presencia maravillosa. Sé que muchos de los que estamos aquí, Señor, hemos caminado de una manera religiosa y algunos, Señor, te hemos fallado cada paso que damos, Señor, y entramos, Señor, a tu presencia a veces con culpa, a veces con desconocimiento de esa identidad
a la cual tú nos quieres llamar como hijos tuyos, como esa obra maravillosa que resulta de un amor infinito como el tuyo, que se derramó en la cruz para que se generara, para que naciera tu iglesia amada. Nosotros somos parte de esa iglesia y te pedimos que tú nos enseñes, Señor, estos conceptos, a experimentarlos en nuestra vida cada día. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y vamos a buscar, amados hermanos, ahí en la palabra del Señor, amén, en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo número 12, gloria a Dios. Y es importante comenzar con esto, aunque a veces nos pareciera un poco agresivo, amén. Cuando hablamos esto que vamos a empezar a leer, nos parece como que nos agrede, porque no nos gusta a veces que nos llamen la atención, ¿verdad? Y definitivamente necesitamos comenzar por esta parte, porque necesitamos que Dios comience, amado hermano, a enderezar nuestro caminar, amén, a cambiar nuestra manera de costumbre que tenemos, corrigiendo aquello que se está saliendo. Dice la palabra que hay que corregir lo que está torcido, amén. Así que capítulo 12, ya lo tiene, me responde con un amén, versículo número 6 al versículo 11, y dice así la palabra del Señor para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por eso si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero por lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. Fíjate, la disciplina es para que nosotros participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Entonces, amado hermano, mira cómo está diciendo, y yo te decía al principio, como que a veces no nos gusta cuando comienza la palabra, la prédica, el consejo, la enseñanza, cuando se trata de disciplina, cuando se trata de corregir, cuando se trata de aplicar una forma, una presión para enderezar. Amén. Cuando alguien estudia un poquito de primeros auxilios y sabe cómo reducir una fractura, cuando la fractura es expuesta o la fractura es múltiple, en el momento a veces tiene que llegar el paramédico y tiene que enderezar aquel miembro, aquel brazo, aquella pierna, tiene que enderezar un poquito, ¿verdad? Tiene que jalar y eso seguramente le va a causar dolor, pero tiene que hacerlo para comenzar a enderezar. Amén. No sé usted si ya recuerda una condición, ha visto unos niños que tienen una condición genética que nacen con los pies hacia atrás. En lugar de tener así el pie normal, lo tienen así, se llama pie equino o abierto así. Entonces, usan unos instrumentos que son unas varillas, que tienen unos ajustes para ir corrigiendo y van enderezando aquel pie, van enderezando, aplicando fuerza, y es doloroso, es doloroso. ¿Por qué te estoy dando estos ejemplos? Para comenzar a decirte que la disciplina y la corrección a veces no nos gusta.
¿Cuántos de nosotros, cuántos que están oyendo, han tenido que ir al dentista y les ha puesto esos brackets que ahora se usan mucho? Muchos los quieren usar nada más de moda, pero quiero decirle, duelen. Yo nunca los he usado, pero he comprado varios para todos mis hijos. Y duelen, porque ejercen una presión para corregir aquellos dientes tan chuecos así. Decía una vez un hermano dentista, cuando iba allá a los pueblos lejanos a dar consulta, que la gente había recibido dientes de puños, porque tenían los dientes así como puños, y tenía que aplicar a veces fuerza para no arrancarlo, sino para corregirlo. Y es que Dios a veces tiene que aplicar su disciplina, no a veces, sino siempre tiene que aplicar su disciplina para corregirnos, para volvernos a meter a su voluntad, a su camino. Amén. Y eso a veces no nos gusta. No nos gusta esa disciplina. Y el Señor está diciendo aquí que si nosotros no participamos de la disciplina, entonces no seríamos hijos, sino, dice ahí, que seríamos bastardos. ¿Sabes qué es un bastardo? Es un hijo nacido fuera del matrimonio. Allí está, pero no está dentro de esa cobertura matrimonial que los dos, al tener el papá y la mamá, tienen ahí, sino que es resultado de algún error o de alguna infidelidad o de una situación pasada, ¿verdad? De alguno de los dos. Pero quiero decirte, en la mañana les decía esto, y es importante que lo entendamos, amén. Lo que debería de ser es que en una pareja que se ama y que realmente se corresponde, el esposo y la esposa, ellos anhelan ver, esa es la teoría, ¿verdad? Porque ahorita ya ha cambiado mucho, pero anhelan ver el resultado de ese amor. Y el resultado de ese amor son los hijos. Bueno, ahora ya se estila que tienen gatos y tienen perros, ¿verdad? Pero normalmente, eso ya lo han normalizado, pero no es correcto. Normalmente, amén, el resultado o el efecto del amor entre dos personas que se unen para vivir por toda su vida es los hijos, que son resultado del amor. Amén. Así que Dios también quiere tener hijos que resulten del amor, no hijos que resultan de la religión, hijos que resultan de una decisión, como dice la palabra, nacidos de arriba. Amén. Nacidos de Dios. Amén. Y sabes que Dios es amor. Y tenemos que empezar a entrar en esa visión, porque si no estamos viviendo como hijos, estaríamos caminando como huérfanos. Hay orfandad en las iglesias. Hay muchos que caminan como si no tuvieran padre. Hay muchos que todavía caminan como esclavos, como siervos, y no caminan como hijos. Yo sé que es bueno servir y es necesario servir y nos gusta servir y amamos servir, pero necesitamos servir desde la posición de hijos. Amén. Por eso el Señor ha estado hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y ha usado muchas personas. Estos días que estuve en San Luis, platiqué con algunas personas y algunos de ellos estaban trayendo un mensaje como este. Amén. Algo que ya hemos estado hablando aquí, algo que ya hemos estado comenzando a hacer, la búsqueda de intimidad con Dios. Y sobre todo los martes que estamos aquí, sin la presión de una hora, de un tiempo, ¿verdad? Sino que venimos, derramamos nuestro corazón delante de Dios y el Señor se mueve de manera poderosa. Amén. Y se mueve el Espíritu Santo y comienzas a operar en los dones. Eso es importante. Amén. Y no digo que no sea bueno venir el domingo o el miércoles a la iglesia. También es importante. Y también es importante venir al estudio. Pero, amados hermanos, tenemos que empezar a cultivar aquella relación personal, íntima con Dios. Amén. Y ahí es donde el Señor quiere corregirnos. Ahí es donde el Señor aplica su disciplina. Porque a veces caminamos como si no tuviéramos una afinidad, una afiliación con nuestro Dios. A veces caminamos solamente como religiosos.
y nos plantamos en una posición religiosa y defendemos a capa y espada nuestra religión, pero no manifestamos el amor de Dios. En la mañana hablábamos acerca de los dones, en una partecita de ahí, porque hablamos de todo, hermano, cuando estamos en el estudio. Se preguntan y salen temas, fechas y cosas, y hablamos un poquito de los dones, que cuando una persona es bautizada en el Espíritu, hay una señal que es el hablar en lenguas, amén. Que esa señal, con la persona que habló en lenguas está dando la señal de ser bautizado en el Espíritu. Y si ese don, o se queda como un don, entonces sigue hablando en lenguas más adelante. Pero decíamos que el hablar en lenguas tiene un efecto. Si es sin interpretación, es para edificación de la persona. Porque el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Amén. Así que si hay una persona que está hablando y hablando en lenguas, debe de manifestar esa edificación personal en fe, en amor, en conocimiento, en paciencia. Amén. Y si no lo está dando, entonces tal vez es porque aquellas lenguas deberían de tener un intérprete para hablarle a la iglesia. Amén. Así que nomás hay esas dos oportunidades. Si caminamos en el don de las lenguas, tenemos que entrar a la edificación personal. Pablo lo decía, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Y dice Pablo que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Amén. Pero el que habla en lenguas dentro de la congregación, dice, hágalo con orden, que hable uno, dos, y cada uno tome su turno. Amén. Y que todo lo que habla también sea procesado por los profetas, porque haya también ahí intérprete de esas lenguas. Y si no hay intérprete, entonces cállese para la gente y hable para sí mismo nada más. Amén. Así que eso tiene que ver con corregir. Hay que corregir muchas actitudes religiosas que tenemos y que no nos hemos dado cuenta. Amén. En la forma de adorar, en la forma de servir, en la forma de comunicarnos con Dios. Cuando oramos, a veces tenemos una fórmula religiosa. Amén. Cuando adoramos en alabanza, a veces tenemos una fórmula religiosa, un cuadrado con medidas, y no dejamos que el Espíritu Santo actúe con poder. Amén. Así que, amado hermano, yo te quiero pedir que comencemos a tener esa hambre de buscar esa intimidad con Dios de manera personal, cada uno de nosotros. Y que esta iglesia comience un despertamiento, amén, en esta área, en ese punto muy importante, porque muchos pueden despertar en la alabanza, muchos pueden despertar en la predicación con estudios o en la enseñanza bíblica, pero es mejor, amado hermano, ser punta de lanza en lo que tiene que ver con la intimidad, en la relación personal con Dios. Eso es lo más hermoso, porque en esa intimidad eres sanado, en esa intimidad recibes revelación, en esa intimidad te unes más al Padre, en esa intimidad, amado hermano, te dejas de culpar a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros caminamos? Vamos a la iglesia, pero se ve que somos religiosos cuando caminamos en culpa, culpables, como que no dimos el ancho para Dios, como que queremos la aprobación de Dios, la aprobación de la gente, la aprobación del pastor, la aprobación de los hermanos, y por eso caminamos de una forma para expresar que estamos caminando bien. Y vamos tensos porque queremos que no se salga aquello que está torcido en mí. Pero cuando ya no estamos bajo la presión de agradar, cuando ya no estamos bajo la presión de la congregación, cuando ya no estamos bajo la presión de agradar a las personas que nos ven, volvemos a nuestra forma, a la forma acostumbrada, a la forma chueca, a la forma religiosa. Y aquello que corregimos a veces nada más para dar una impresión, una imagen, una visión, y estamos ahí forzándolo, ¿verdad? Para mantenerlos derechitos. Tú no sé si has visto alguna vez alguna persona que está ebria y que está haciendo todo el esfuerzo para estar derechito, pero no lo logra y se va y como que corrige y se va de lado y corrige. Está haciendo un esfuerzo enorme.
para poder dar una imagen de que está correcto, pero en realidad sus sentidos están yendo. Y creo que, amado hermano, la iglesia necesitamos ser corregidos en esas áreas. No digo que seamos borrachos y que aquí estamos yéndonos de lado, no vaya a malinterpretar. Estamos hablando de la posición en la que ahora caminamos. Necesitamos ser corregidos, necesitamos la disciplina de Dios. Si queremos participar de su santidad, necesitamos empezar a participar de su disciplina. Porque el Señor dice aquí en su palabra, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. No nos gusta, lo dice Pablo, perdón, bueno, el autor a los Hebreos, porque muchos, que Pablo no fue. Bueno, yo sí creo que fue Pablo, pero bueno, no nos gusta la disciplina. Pero quiero decirte una cosa, todo lo bueno que somos como adultos, gran parte de ello se lo debemos a nuestros padres, que nos enseñaron, nos formaron, y ¿sabes qué? Con disciplina, con disciplina. Si te mandaban a la milpa a las 5 de la mañana y tal vez ibas con frío, como a veces en algunas pláticas, yo me deleito escuchando las pláticas de personas, ¿verdad? Y van ahí, pero eso va formando un carácter, va formando a aquel hombre que ahora es adulto y es responsable y es trabajador y es amable y entiende el precio de lo que es ganarse la vida y sustentar a una familia. Pero nos costó trabajo levantarnos temprano, nos costó trabajo ir a la escuela, nos costó trabajo en tiempo de frío ir a lavarnos la cara, ir a lavarnos las manos, ir a traer el agua al pozo, nos costó trabajo. Pero eso nos va dando una forma, eso es disciplina, amado hermano. Y Dios quiere aplicar su disciplina sobre nosotros para corregir, amado hermano, aquello que no está conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que este es un principio, es un comienzo de lo que el Señor quiere ir hablándonos en varias predicaciones, van a tener ese sentido. Amén. Pero con la finalidad de que podamos entender qué es poder participar de esa identidad como hijos, entendiendo la identidad de nuestro Padre y entonces estableciéndonos nosotros en la identidad de hijos, no solamente de siervos, no solamente de esclavos, no solamente, amado hermano, de religiosos, sino como hijos de Dios. Pero para eso tenemos que enderezar la senda. Por eso yo le decía, hoy el tema se llama endereza la senda. Amén. Necesitamos ser enderezados, necesitamos ser corregidos, necesitamos comenzar a caminar en esa voluntad de Dios. Amén. Y como dice la Escritura, a nosotros no nos parece muy bien, la disciplina no nos gusta, pero dice aquí la palabra de Dios, amén, que nosotros vamos a participar de su santidad. Amén. Dice en el versículo número 10, y aquellos, ciertamente, está hablando de los padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Nuestros padres no eran perfectos, pero hicieron todo lo posible de buena fe, de corregirnos, de que camináramos en sus caminos. Dice, pero y está hablando de la disciplina de Dios, para lo que nos es provechoso, o sea, esa disciplina, para que participemos de su santidad. Amén. Y luego empieza a decir que en verdad ninguna disciplina es muy bonita. No nos gusta. Pero el Señor no solamente corrige vidas, corrige pueblos, corrige reyes. Amén. ¿Te acuerdas que había un rey que se volvió bestia? ¿Por qué crees que se volvió bestia? Nabucodonosor, ¿verdad? Porque hasta que levantó sus ojos al cielo y entendió que el cielo gobierna, él pensaba que él gobernaba. Por eso se paró en medio de ahí de la sala
abrió la ventana y vio los jardines de Babilonia. Y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que con mi gloria y mi majestad y mi fuerza y mi diestra yo hice? Y ¡pa! En ese momento perdió conocimiento, perdió razonamiento y se hizo como una bestia. Y estuvo ahí hasta que el Señor le permitió voltear hacia el cielo. Así que voltea con tu hermano y dile, hay que voltear al cielo. Nabucodonosor tuvo que voltear al cielo y reconocer que el cielo gobierna. Amén. Así que cuando entendemos que es el cielo que gobierna, entonces dependemos del cielo. Amén. Cuando tú piensas que tú gobiernas, entonces dependes de ti. Y eso se llama ego, porque la palabra ego es yo. Egocentrismo. Un egocentrista o el egocentrismo es cuando el centro de nuestra vida somos nosotros. Cuando pensamos que nosotros somos el que gobierna nuestra vida. Y necesitamos entregarle ese gobierno a Dios, rendirnos a Dios y que Él sea quien gobierna. Nabucodonosor lo entendió. Amén. ¿Quién de nosotros? Bueno, es una mala comparación, pero ¿quién de nosotros pudiera llegarle ahí a los talones a Nabucodonosor en todo lo que anduvo haciendo? Y Dios lo llama mi siervo Nabucodonosor, yo lo voy a usar. Amén. Y por eso Nabucodonosor se levanta y dice, es necesario que yo declare las grandezas que el Señor ha hecho conmigo. Lo reconoció. Reconoció que el cielo gobernaba. Vamos a ir al libro profético de Isaías. Isaías capítulo 40. No me quiero extender mucho, quiero que entendamos la visión. Amén. Tenemos que comenzar por corregir. No puedes comenzar a usar algo que está chueco. No puedes comenzar a usar algo que está torcido. Necesitas enderezarlo. Yo muchas veces cuando veo a esos maestros carpinteros que usan, a lo mejor no parece tanta ciencia poner una cimbra, porque hay carpinteros que hacen muebles tallados muy bonitos, pero un carpintero de los que hacen cimbras para los colados, ellos agarran los polines y los miran, si está derechito, ¿verdad? Y si está chueco, lo hacen a un lado y lo usan para otra cosa. O lo cortan para ponerlos abajo como taquetes nada más. Pero aquellos los tienen que ver así para ver si están derechitos. Y entonces los que están derechitos son los que usan. Cuando tú vas a hacer una cerca y tienes una bolsa con clavos, ¿verdad? Y traes tu martillo, traes tus maderas, vas a hacer la cerca. Y metes la mano a la bolsa y sacas un clavo, lo pones, y cuando le vas a dar con el martillo te das cuenta que está chueco. ¿Lo usas? Una de dos, o lo dejas, lo cambias por uno derecho, o lo enderezas. ¿Cuántos han enderezado clavos chuecos? Y a veces te das en el dedo, o se giran y te cala la cabecilla del clavo. Bueno, Dios quiere usarnos, pero antes de usarnos, nos va a enderezar. Y ya estando derechos, por su espíritu, por su palabra, entonces comenzaremos a ser parte de la edificación de ese edificio maravilloso que es la iglesia. Amén. Así que mira lo que dice Isaías 40. Y mira cómo comienza, porque el Señor así es de hermoso. Amén. Va a hablar de corrección, pero comienza con palabras de aliento, porque el Señor mismo, Él anunció y dijo a los papás, no te apresures a destruir a tu hijo. Corrígelo. Sí, la vara y la corrección dan sabiduría, pero dice, no te apresures a destruir a tu hijo. Amén. Y Él, como el Padre maravilloso por excelencia, comienza diciendo, ¿ya lo tiene? Isaías 40. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Volta con tu hermano y dile, consuélate en el Señor. Hablad al corazón de Jerusalén,
decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Fíjate, está hablando de que se acerca ya el cumplimiento de un tiempo que él había profetizado. Ya el Señor quiere usar a su pueblo. Le estuvo anunciando, te voy a usar, te voy a usar, te voy a usar. Pero el Señor ahora le está diciendo, consuélate, ya viene, te voy a empezar a usar. Pero mira cómo dice. Amén. Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Está hablando de la redención. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. No está hablando de un camino de terracería, de un camino empedrado, de un camino con carpeta asfáltica. ¿De qué está hablando? Del corazón. Hay que preparar el corazón. ¿Sabes que un corazón altivo no va a poder recibir la presencia de Dios? Porque Dios al altivo lo mira de lejos. Un altivo no se arrepiente de su pecado. Un altivo es egocéntrico porque él gobierna su vida. El que gobierna su vida tiene altivez, tiene orgullo. Por eso dice el Señor que hay que enderezar, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y luego mira cómo dice, todo valle sea alzado. Está hablando de corrección. Está hablando de corrección de nuestros corazones. Muchos tienen todavía un corazón como un valle. ¿Cómo está un valle? Está más abajo de lo que debe de estar. Ese es el corazón de uno que camina como esclavo, como siervo, bajo la culpa. La culpa aplasta a la persona. ¿Has visto a una persona que ha hecho algo malo y es descubierto? Baja su mirada, baja su rostro, no está de ánimo, amén. Está en un valle, está debajo. Y el Señor dice, para que el Señor venga, y está hablando de Jehová, y está hablando del Dios nuestro, y está hablando de nuestro corazón. Dice, Señor, yo necesito corregirte, porque tú no eres algo sin valor. Tú no eres alguien que está desechado. Amén. Porque si el Señor te llamó, Él quiere corregir ese valle. Y dice ahí, rellenad, dice, todo valle sea alzado. Amén. Pero también dice, bájese todo monte. Y está hablándole a la altivez del corazón del hombre. Amén. ¿Sabes que el pueblo de Israel, los actuales, su corazón está muy altivo? Porque dicen, nosotros somos pueblo de Dios, así que no necesitamos a Jesús. Ellos dicen, nosotros recibimos la Escritura, Moisés es de nuestra casa. Es de nuestra casa. Isaías, Jeremías, todos los profetas son de nosotros. El mundo conoce a Dios por nosotros, porque somos el pueblo de Dios y no hay nadie como nosotros. Y perdieron de vista, se hicieron como Nabucodonosor. Necesitan voltear otra vez al cielo y reconocer que el Dios de la Biblia es Dios de judíos y de no judíos, que es Dios de todos, es Dios omnipotente de todo lo creado, de todo lo que hay. ¿Sabes? El mismo Satanás tiene que reconocer que el Dios del cielo es su Dios. Lo tiene que reconocer. Todos los demonios que están en el infierno y los que andan por ahí atormentando a la gente, tienen que reconocer que el Dios que tiene un hijo que se llama Jesús es su Dios. Y se tienen que sujetar. Y ese es un principio de liberación, amado hermano. Tu identidad. Si tú vas a orar por liberación y no entiendes qué es la identidad de hijo, Satanás no se va a ir. Si tú no entiendes cuál es la identidad del Padre, Satanás no se va a ir. Por eso muchos oran y el diablo no se va. ¿Por qué? Porque su identidad de ellos son salvos, es cierto, pero su identidad de ellos es un valle. Amén. O llegan
con un monte, ¿verdad? No, yo, porque te vas a ir porque yo, no, espérate. Es en el nombre de Jesús. Por eso el Señor quiere corregir. Y para corregir tiene que usar la disciplina. Amén. Y tiene que rebanar, recortar, allanar esa altivez nuestra. Amén. Todo váyase alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece. Y esa torcedura, amado hermano, es la religiosidad nuestra. Y esa torcedura, amado hermano, muchas veces es nuestra falta de entendimiento de la Escritura, nuestra falta de percepción porque no escudriñamos las Escrituras. Y el Señor dice, escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Vamos a continuar leyendo. Gloria a Dios. Dice, todo, y dice, y lo áspero se allane. Y está hablando de corazones. No está hablando de un camino de aquí a Jerusalén. Está hablando de tu corazón y de mi corazón. ¿Te acuerdas también aquella parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y trajo semilla y aventó la semilla, y alguna cayó en el camino, otra entre piedras, otra entre espinos y cardos, y otra en tierra fértil. Bueno, esa tierra, esos espinos, esas piedras, ese camino, esos cardos, es el corazón de nosotros. Y la semilla es la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, amado hermano, tiene que venir con disciplina para nosotros, para corregirnos. ¿Quién va a sembrar en una tierra donde está llena de piedras o de espinos y cardos? Tenemos que preparar la tierra. Tenemos que llegar y desmontar, arrancar los mezquites, quitar las piedras, quitar todos los espinos, darle una vuelta, darle otra vuelta a la tierra. Si no, no va a poder funcionar lo que siembres ahí. Y sabes, a veces nosotros no nos hemos sometido a Dios. Y es como aquel que avienta la semilla ahí en el monte, donde está el zapotal, donde está el jihuite, donde está la hierba ahí ya seca, grande, que no puedes ni entrar. Hay espinos y cardos y de esos que se pegan, ¿verdad? Y en la ropa y que pican bien feo. Y ahí tiras la semilla. ¿Tú crees que se va a dar? Y dices, es que yo no crezco, es que yo no avanzo, es que tengo tantos años yendo a la iglesia y leo la Biblia. Sí, pero no hemos corregido actitudes nuestras, actitudes de nuestros corazones. Y hay gente que se vuelve religiosa y tiene una apariencia y se pone la falda hasta abajo y entonces habla de manera religiosa, con palabras religiosas y sirve, pero sirve porque tiene todavía la condición de esclavo, de siervo, y piensa que sirviendo a Dios va a poder encontrar la bendición de Dios, cuando Dios no va a bendecir porque sirvas. Dios te va a bendecir porque eres su hijo, porque eres su hijo, porque eres de la familia, porque Él te adoptó, porque naciste de Él, porque eres el fruto del amor de Dios. Amén. Cuando lo entendamos, entonces la culpa se va a ir, entonces la religiosidad se va a ir, pero tenemos que enderezar ese corazón. Voltea con tu hermano y dile, enderecemos nuestros corazones. A veces no queremos rendirnos delante de Dios porque tenemos una percepción mental, psicológica, mental, racional, de conceptos que nos convienen. Y cuando escuchamos la Escritura, chocan contra lo que nosotros creemos que está bien. Y contendemos en nuestro corazón y aceptamos solamente aquellas partes de la Escritura que nos convienen. Y desechamos todo aquello que no se acopla a lo que soy, a lo que creo, a lo que siento, a lo que pienso. Desechamos, no, es que lo torcemos. Es que Dios estaba refiriendo a esta otra cosa. Es que Dios no estaba hablando de esto porque no queremos ser corregidos. Eso es ser egocéntrico. Eso es querer gobernar nuestra vida nosotros mismos. Dios dice que Él no va a desechar al corazón que contrito y humillado. Y es aquel corazón que puede entender, ¿sabes qué, Señor? Sí,
Me equivoqué, te pido perdón, estoy equivocado. Lo que yo pensaba que era correcto era por mi gusto, porque se acoplaba a mis gustos, a mis placeres. Pero ahora entiendo que estaba en contra de ti. Y ahora me arrepiento. Y te pido ayuda para someterme a tu voluntad y dejar que tú seas quien gobiernes. Y quiero entender de aquí en adelante que es el cielo en que gobierna, que es Dios el que pone los términos de la salvación. Nunca el hombre puede poner los términos de salvación, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo y no puede salvar a nadie. El único que lo puede hacer es Dios. Por eso los términos de salvación provienen de Dios, ¿te guste o no? Tú estás en todo el derecho de decir, a mí no me gustan los términos de Dios. Estás en todo el derecho. Estás en todo el derecho de contender y decir, a mí no me gustan los términos de Dios. Yo quiero que sean diferentes. Sí, pero tú no puedes cambiar nada. O te acoplas a lo que dice Dios y corriges tu corazón, o continúas con lo altivo, aquel valle, aquello torcido, o aquello áspero de tu corazón. Y eso quiere decir que no has preparado senda para la venida del Señor. Y cuando venga el Señor, tu corazón no va a estar preparado. Y cuando venga el Señor, tu corazón no va a estar abierto para recibirlo. ¿Sabes? Porque tiene semilla. Como aquel monte allá en el cerro. Tiene semilla, pero no tiene fruto. Porque el fruto no solamente hay fruto de sanidad, fruto de restauración, fruto de los dones del Espíritu Santo, sino que hay también un fruto de corrección en nuestra vida. Hay un fruto de santidad en nuestra vida. Hay un fruto de sometimiento de nuestra vida al Señor. Y ese fruto, amado hermano, si no está en nosotros, como decíamos hace rato, decía la Escritura ahí en Hebreos 12, que si nosotros somos disciplinados es para que nosotros podamos participar de su santidad. Y si no dejamos que el Señor nos corrija, no vamos a, porque lo dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y traducimos santidad desde el concepto humano. Yo soy santo porque no oigo esto, porque no veo esto, porque no hablo esto, porque me he visto así. Y no es eso. La santidad, amado hermano, es precisamente entregarle el corazón al Señor y que Él corrija todo lo que está deficiente. Porque el corazón del hombre está deficiente. Y a veces es peor estar deficiente y saber que estamos deficientes y endurecer nuestra vida y endurecer nuestro corazón para decir, sí, entiendo, sé que estoy mal, pero no quiero cambiar. Y endurecer su corazón y decir, no, Señor, no te dejo que me corrijas. No, Señor, no enderezo mi senda para que tú vengas. No, ya escuché. Quiero seguir siendo ese monte lleno de espinas y piedras. Escucho tu palabra, es tu semilla, pero no quiero dar fruto. Prefiero las piedras, prefiero las espinas, prefiero una visión religiosa, prefiero forzarme para caminar y dar una imagen delante de los demás, que humillarme delante de ti y reconocer que necesito ser corregido. El Señor habla de esta palabra. Ya casi estoy terminando, amado hermano. Dice el versículo número 5. Después de que dice que todo lo áspero se allane, dice el 5, y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Quieres que la gloria de Jehová se manifieste en tu vida? Corrige tu corazón. Corrige la senda por el cual vas caminando. Una de las cosas que le dijo Jesús a los discípulos, se puso un delantal el Señor, trajo agua y empezó a lavarle los pies a todos. Y cuando llegó con Pedro, Pedro le dijo, no, Señor, a mí no me laves los pies, porque ese es trabajo de siervo. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. ¿Cómo?
Una situación tan sencilla. Hermano, entonces ahorita si yo me lavo los pies, los juanetes, ya tengo parte con Jesús. No es literal. No es literal. Tengo que enderezar mi caminar. Eso simboliza lavar los pies. Permitir que mi corazón sea corregido. Que la senda de mi corazón se corrija. Voluntad de Dios en mi vida. Y yo desechar mi voluntad. Acoplarme a lo que Él quiere. Eso parece duro, parece difícil, hermano. Pero es la disciplina con la que el Señor trata a sus hijos. Porque el Señor disciplina a los que adopta. Azota a los que llama por hijos. ¿Para qué? ¿Por odio? ¿Por rencor? No. ¿Con coraje? No. Porque quiere preparar el corazón de aquellos que son de Él. Y no te preocupes. Si tú eres de Dios, el Señor te ayudará para que tu corazón se corrija. Y si llegas a la tumba sin que tu corazón se corrija, es que no eras de Dios. Oíste de Dios. Supiste de Dios. Pero no le conociste. Porque el que conoce a Dios se enamora de Él y nunca se aleja. Puede tropezar, pero nunca va a olvidar al amor de su vida, que es el Dios Todopoderoso. Dejemos que el Señor corrija nuestra senda. Esa voz sigue sonando. Voz que clama en el desierto. Corrige la senda, prepara camino, porque el Señor viene. Déjalo entrar. Enderézate. Deja que el Señor te transforme. Deja la orfandad espiritual. Deja de ser esclavo y conviértete en hijo amado. El Señor dijo, este es mi hijo amado en el cual mi corazón se complace. Y nosotros también debemos de ser sus hijos, en los cuales el corazón de Dios se complazca. Porque nuestro corazón se adapta a la voluntad de Dios. Póngase de pie y oremos esta noche. Pidámosle esa revelación espiritual de parte de Dios en nuestra vida. Pidámosle a Dios realmente ser participantes como hijos de Dios, no como conocidos de Dios. Los conocidos, los vecinos pasan por fuera, se asoman por la ventana, pero no entran dentro de la casa. No viven ahí, no habitan ahí, no duermen ahí, no descansan ahí, no disfrutan ahí, no disfrutan a su Padre. Y sabes, hay muchos en la iglesia que no disfrutan al Padre. ¿Sabes qué hermoso es cuando yo puedo ir a San Luis y puedo disfrutar a mis hijos? Y a veces estamos sentados platicando, nada más. Yo se lo digo a mi hijo. Hijo, yo estoy envejeciendo. Y un día yo voy a desaparecer. Pero los tiempos en que estamos juntos y platicamos, esos son, tú me disfrutas y yo te disfruto. Cuando yo me vaya, yo voy a disfrutar de Dios. Pero cuando yo me vaya, tú te quedarás en tu corazón que disfrutaste conmigo. Y a veces estamos echando mecánica en el carro y yo no le sé y él tampoco, y estamos ahí y reímos y experimentamos y digo, hijo, esto es disfrutar. Y Dios nos llamó para disfrutar al Padre. No solamente cuando lleguemos a la presencia de Dios. Ahorita disfrutemos a nuestro Padre Celestial. Pero corrijamos primero nuestras sendas. Padre, esta noche hemos recibido tu palabra. Maravilloso Dios, ayúdanos a entender. El razonamiento humano, Señor, no es suficiente. La lógica no se puede aplicar en este concepto, Señor. Solamente la revelación. Revélanos, Señor, aquellas áreas de nuestros corazones que necesitan ser corregidas.
Quebranta la altivez de nuestras vidas, Señor, porque tal vez no nos hemos dado cuenta que somos altivos. Tal vez no nos hemos dado cuenta que somos religiosos, que somos un producto de la religión y queremos ser producto de tu amor, Señor. Cámbianos por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Señor, haznos entender para disfrutarte a ti, para que tú nos disfrutes a nosotros y nosotros te disfrutemos a ti. Padre, mucha gente quiere disfrutar el mundo, que el mundo los disfruta a ellos. Pero el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y nosotros queremos amistarnos contigo. Queremos entender lo que es la adopción. Queremos entender lo que es ser un hijo tuyo. Y verte con ese amor, y verte con esa confianza, y poder disfrutar en tu presencia. Esta noche, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Hoy te queremos adorar. Adórale al Rey. Levanta tus manos y comienza a adorarle. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos tu grandeza hoy. Dile. Jesucristo es Rey. Jesucristo eres Rey. Postrado soy ante tus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo. Jesucristo es Rey. Jesucristo eres Rey. Postrado soy ante tus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Den un aplauso al Rey de la Gloria en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Su nombre es santo, su nombre es poderoso, su nombre es grande. Le adoramos en el nombre de Cristo. Aleluya. Santo eres, Señor. Puede ocupar su lugar. Dios le bendiga y le guarde siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.